Plan de lectura día 14, mes 11. En Ezequiel capítulos 29 y 30 vemos una serie de profecías dirigidas principalmente contra Egipto, aunque en el capítulo 30 se incluyen algunas otras naciones y destacan en estas profecías un patrón que se ve también en las otras naciones que son juzgadas por el Señor, y es la soberbia, la autoexaltación, el orgullo que lo lleva finalmente a la caída. No es posible levantarse delante de Dios con soberbia sin después ser derribado hasta el polvo por el juicio y la ira de Dios, y esto con justa razón, ya que ese fue el pecado justamente de Satanás, el pecado de Adán y Eva, y está en la raíz de todo pecado, ese orgullo, y en este caso al faraón lo llevaba a decir que el Nilo lo había hecho él, que era suyo, cosa que por supuesto no es cierto, ya que era un simple hombre hecho de polvo igual que todos los demás. Y todos los moradores de Egipto, se repite una y otra vez esta frase que es propia también muy característica de este libro, que sabrán que Él es Jehová. Cuando pasen todas estas cosas, se repite una y otra vez esa sentencia que también, como decía, es propia de este libro. Vemos también la absoluta soberanía de Dios sobre las naciones. Él las juzga, Él levanta algunas, Él derriba otras, Él usa a reyes y emperadores como instrumentos. Hay emperadores que podían parecer muy poderosos, que tenían dominio sobre todo, pero en realidad era Dios quien tenía el control sobre ellos. En este caso levanta a Nabucodonosor como un instrumento para juzgar a Egipto. Y vemos que se compara este momento de juicio, que fue un momento especial de juicio de parte del Señor, con el juicio final. También pasó en el Éxodo. Es como un símil lo que pasó en el Éxodo, el juicio a Egipto con el juicio al mundo incrédulo. También acá esta serie de juicios sobre el mundo se compara al día final, al día de Jehová que se llamó acá. Y otra cosa que destaca es que el Señor profetiza que Egipto ya no será más una potencia, y vemos que después de este periodo realmente ya no volvió a ser relevante en el concierto internacional. Después de esto ya fue solo una nación dominada y por los babilonios, por los griegos, por los romanos posteriormente. Ya nunca más sería una potencia que dominara sobre las otras. El Salmo 112 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 27:17 nos cuenta cómo la amistad es un medio usado por Dios para pulir nuestros caracteres, para ayudarnos a exhortarnos a las buenas obras. Y obviamente acá estamos hablando de una amistad piadosa, una amistad en el Señor, que sirve para que cada uno de los amigos entonces se afile como el hierro afila al hierro, es usado para afilar al hierro. Entonces mutuamente se van exhortando a las buenas obras y van creciendo en la fe, y ese es un medio de gracia ocupado por el Señor, una, un instrumento que el Señor ocupa en nuestras vidas para que nosotros vayamos siendo conforme a la imagen de Cristo. Por último, en el libro de Hebreos, la última parte del capítulo 11 ya fue comentada en el día anterior, y el capítulo 12 ya nos da la conclusión de lo que estaba hablando sobre esta fe que pudo apreciarse en el pueblo de Dios a lo largo de la historia de la salvación. Ahora, podría bien decirse que estos primeros versículos del capítulo 12 podrían haber estado en el capítulo 11, ya que al quedar en capítulos separados se corta la continuidad del texto, pero vemos que realmente como inicia con el por tanto ya nos redirecciona a lo que está diciendo anteriormente. Entonces, ya habiendo visto cómo esta fe ha estado presente en el pueblo de Dios y ha sido siempre la misma fe, la única forma de ser salvos a través del único Salvador que es Cristo, y por medio de la fe en el único Evangelio, entonces nosotros también. Ahí nuestra actitud podría ser mirar el capítulo 11 y decir que grandes hombres fueron esos. Bueno, a mí me queda solamente ser un espectador, pero acá ya nos trae la exhortación directa hacia nuestras vidas. Nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es maravilloso que diga que la nube de testigos está alrededor nuestro, y eso también nos dice que no están a una altura inalcanzable para nosotros todos estos hombres, sino que están alrededor nuestros como testigos, ellos ya habiendo alcanzado la salvación, ya presencian mientras nosotros estamos luchando todavía aquí. Pero la aplicación que esto tiene es que nosotros entonces debemos despojarnos de aquello que nos limita para seguir al Señor, el pecado también y todo peso. Fijémonos que hay cosas que a lo mejor no son necesariamente pecados, pero son pesos en nuestras vidas que nos impiden seguir a Cristo con ligereza, con la rapidez, la prontitud que debemos hacerlo. Y por eso el apóstol Pablo en Filipenses 3 también decía que todo lo estimaba por basura y lo dejaba atrás para extenderse hacia adelante y poder asirse de Cristo. Y justamente esa es la actitud que destaca acá, puesto los ojos en Jesús. Es Él el autor, es Él el consumador de la fe, es Él el que nos dio el ejemplo supremo de obediencia, de fidelidad, al menospreciar el sufrimiento, porque tuvo por mayor el gozo que estaba puesto delante de él, la gloria que le esperaba, por finalmente seguir la voluntad de su Padre. Entonces, tal como él pasó por esto, los hebreos destinatarios de esta carta, que estaban sufriendo persecución, debían resistir sabiendo que todavía no había llegado el momento de la intensidad de la persecución, sino que debían entonces perseverar sin desmayar, sabiendo que esto es parte también de la disciplina del Señor. Y eso es la próxima sección que comienza a hablar acá, la disciplina. Y acá nos queda claro que para los incrédulos espera la ira, pero para los hijos es la disciplina. Y la disciplina no es una señal de reprobación de Dios, sino todo lo contrario, una señal de amor, de que somos sus hijos, porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y Dios, cuando nos disciplina, nos trata como hijos, porque el buen padre disciplina a sus hijos, y a quienes no disciplina los trata como entonces hijos ilegítimos. Eso es lo que significa bastardos. Y eso también tiene una aplicación para nosotros en la crianza, porque hoy día se exalta una mala visión de la misericordia, donde se deja pasar todo. Amar al hijo prácticamente es dejar que él haga lo que él quiera. Pero acá nos dice todo lo contrario: el que ama a su hijo lo disciplina. Y esto, por supuesto, no se limita a lo físico, pero sí incluye también lo físico cuando es necesario. Y acá entonces hace la comparación: si los padres terrenales nos disciplinaban y les obedecíamos, y ellos nos disciplinaban para lo que estimaban conveniente, ¿cuánto más debemos entonces obedecer a nuestro Padre Celestial, que nos disciplina, dice, para que participemos de su santidad? Démosle gracias entonces al Señor cuando está ejerciendo este atributo de su paternidad sobre nosotros, esta disciplina, porque el objetivo de Él es que seamos santos, y es esa fe la que debe guiar nuestra vida. Debemos andar por fe, no por vista, y eso implica que los momentos de disciplina que no son agradables en el momento en que están ocurriendo deben ser vistos con los ojos de la fe. Y en ese sentido entonces debemos, aunque no nos dé ganas pasar por eso, aunque no queramos estar pasando por ese momento, debemos consolarnos en que eso obedece a un fin superior, y es el amor de Dios buscando nuestra santidad. Y por eso mismo entonces debe llevarnos a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y buscar entonces la restauración. Acá nos habla que el propósito final de la disciplina es la restauración del pecador, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Por tanto, no usemos esto como un castigo, una sanción simplemente, sino buscando la restauración de aquellos que están también confesando ser discípulos del Señor. Que Él nos ayude en todas estas cosas.